La institución del Defensor del Pueblo yo creo que es una institución que lógicamente ha tenido una especial evolución y solo hace falta ver las personalidades que han presidido la misma. Probablemente empezó una figura un tanto mítica en la democracia española, Joaquín Ruiz Jiménez, que significaba tanto como símbolo de lo que significó una trayectoria apasionante como es la de don Joaquín. Y luego ha habido, yo creo que sin duda, un hombre importante como Álvaro Gil Robles, más ejecutivo, que probablemente también le dio otra impronta. Fernando Álvarez de Miranda vino a significar también el reconocimiento a otra gran personalidad que había presidido el Congreso de los Diputados. Y yo creo que Enrique Múgica, en su condición de exministro de Justicia, yo creo que da a esta institución su plenitud. Joaquín Ruiz Jiménez nació en 1913. Hijo de Joaquín Ruiz Jiménez, ministro liberal en el gobierno del conde de Romanones, militó desde muy joven entre los estudiantes católicos, de cuya organización fue presidente. Director del Instituto de Cultura Hispánica y embajador ante la Santa Sede durante las negociaciones del Concordato, fue nombrado ministro de Educación Nacional en 1951. Inició un proceso de reformas de las instituciones docentes, pero hubo de dimitir en 1956 ante las dificultades de su empresa y su enfrentamiento con los elementos más inmovilistas del franquismo. Desde entonces fue acercando sus planteamientos políticos a los de la oposición al régimen. Fue vicepresidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos y el grupo parlamentario del PSOE, con amplio acuerdo de la oposición, lo eligió en diciembre de 1982 para ser el primer defensor del pueblo de España. En diciembre del 82, cuando las Cortes Generales le honraron con este nombramiento por práctica unanimidad de todos los grupos, pues yo creo que supuso la recuperación para la vida pública de un personaje, de una persona que había quedado apartada por las elecciones democráticas, que en este momento estamos conmemorando el 30 aniversario de las primeras elecciones democráticas del año 77, y que las urnas pues decidieron dejarle apartado de esa etapa constituyente que él hubiese querido estar seguro. Don Joaquín pues inició la institución del Defensor del Pueblo. Era una institución absolutamente novedosa, establecida por nuestra Constitución, y que no tenía ningún antecedente en España. Algún histórico había, el Justicia de Aragón, pero realmente era poner en marcha una institución nueva. Y yo creo que fue fundamental la impronta que le dio don Joaquín a la institución, por un talante sobre todo dialogante y conciliador. Y yo creo que esa impronta es la que ha marcado a la institución del Defensor del Pueblo hasta nuestros días. De hecho, ha hecho que sea una de las instituciones pues, más prestigiadas y que más cariño tienen los españoles. Y él intentaba atender personalmente a todas las personas que acudían a la institución. Recuerdo una anécdota que nos llamó mucho la atención. Una noche en mi casa, a las 3 de la mañana, sonó el teléfono. Y mi padre pues descolgó el teléfono y era una señora pues angustiada con un problema matrimonial, pues no sé de qué tipo era, pero entonces mi padre le dijo: mire señora, ¿por qué no llama usted a su abogado? Y le dijo: señor, porque naturalmente mi abogado está durmiendo. Es decir, que quería decir que mi padre tenía que estar allí de guardia permanentemente. Álvaro Gil Robles nació en Lisboa en 1944. Hijo de José María Gil Robles, líder histórico de la CEDA, a los pocos años se trasladó a Madrid, donde estudió Derecho. Obtuvo el doctorado en la Universidad Complutense y ejerció en ella como profesor de Derecho Administrativo. En 1981 redactó el proyecto de ley que regula las competencias del Defensor del Pueblo. Entre 1963 y 1985 ocupó el cargo de primer adjunto. Finalmente, fue nombrado Defensor del Pueblo en 1988. En esos años que a mí me tocó vivir, con todas las tensiones que había, los partidos tuvieron un enorme respeto hacia la institución del defensor. Nunca lo intentaron utilizar en combates partidarios. Claro, había presiones con los recursos de inconstitucionalidad, eso es lógico, porque ahí la pasión se desboca y es normal, todo el mundo intenta sacar partido. Pero nunca hubo debates parlamentarios sobre si el defensor había interpuesto un recurso o no lo había interpuesto, si gustaba, si no gustaba. El Parlamento, siendo su comisionado, le respetó absolutamente. Absolutamente. Aun sabiendo que había casos en que no le gustaba nada,
nunca quiso tomar una decisión que podía suponer una presunción de presión política, de coacción sobre la independencia institucional del comisario. Sería interesante que pasásemos de los casos generales que afectan a cientos de miles de personas a analizar un caso individual concreto. Era el caso de una mujer muy humilde que había perdido a su marido en un accidente en un paso a nivel sin barreras y sin anuncios suficientes para la seguridad de las personas. Le habían designado un abogado de oficio. El abogado de oficio no hizo absolutamente nada. Pasó el tiempo, todo prescribió las acciones posibles y la mujer estaba totalmente desamparada. Vino a vernos y naturalmente ahí recuerdo muy bien que el profesor Ruiz Jiménez dijo: hay que hacer algo con el terreno de la equidad y la justicia también, no solamente la legalidad. Hablamos con Renfe. Renfe naturalmente dijo: no, yo no tengo ningún deber, legalmente está todo correcto por mi parte, pero accedo a la mediación del defensor del pueblo y le vamos a dar una indemnización que lo que pedimos, para no situar ningún precedente, es que sea el propio defensor que la fije. ¿Qué indemnización considera justa para esta persona? Y así lo hicimos. Se fijó y Renfe dio una indemnización a la que legalmente no tenía ningún deber, pero moralmente tenía toda la obligación de hacerlo. Fernando Álvarez de Miranda y Torres nació en Santander en 1924. Fue profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. Tras asistir al Congreso del Movimiento Europeo en Múnich, el denominado despectivamente por la dictadura contubernio de Múnich, fue deportado a Fuerteventura por el régimen franquista. También fue miembro del Consejo Personal de Don Juan y militante de Izquierda Democrática. Durante la transición española fundó Izquierda Democrática Cristiana y se integró en el Partido Popular Demócrata Cristiano, que se unió a la UCD, con la que fue presidente del Congreso de los Diputados y embajador en El Salvador. En 1994 fue nombrado defensor del pueblo. Yo había regresado de una misión en la República Centroamericana de El Salvador en diciembre del 94. Me llamó Joaquín Almunia para proponerme que si quería aceptar, pues en fin, desempeñar la función de defensor del pueblo, aclarándome que estaban de acuerdo los partidos pues mayoritarios del arco parlamentario del Congreso, y me hizo pues en fin efectivamente una gran ilusión el poder trabajar en el tema de los derechos humanos en España, ya que la institución del defensor del pueblo estaba bastante bien valorada. Yo diría que Joaquín Jiménez, como primer defensor del pueblo y realmente el hombre que creó la institución, que hizo de la nada surgir algo que no había existido hasta entonces, ayudado luego por la etapa también de Álvaro Gil Robles, la habían colocado en un nivel de, diríamos, de aceptación popular bastante, yo diríamos, excelente. Estaba incluso después de la Corona o en el tercer lugar de la aceptación del pueblo español. Y eso le hace, como digo, al defensor una figura muy excepcional. Pero en su conjunto, la realidad de la labor del defensor es el diario recibir las quejas de los ciudadanos, y el estudiar y el leer y el procurar con las visitas que también se realizan in situ, pues cómo está la situación de los centros penitenciarios españoles, de los centros de sanidad, de los centros de acogida a inmigrantes, toda una serie de problemas que están, pues en fin, yo creo que relacionados directamente con la actividad de la vida social y política española.